Hola niñas y niños, les explico, este video consta de dos partes. La primera parte repasa el método científico mediante un esquema y muestra la estructura que se debe seguir en la investigación experimental. La segunda parte es la experimentación en sí. El método científico, como ya habíamos dicho en el taller número 1, partíamos desde la observación, luego un planteamiento del problema o investigación, posteriormente la formulación de la hipótesis, la experimentación, la organización, registro o análisis de datos, la conclusión. Y si la conclusión no es congruente o es falsa, vuelvo y reformulo la hipótesis. Y si es cierta, continuamos, ¿cierto?, con nuestra investigación. Ahora, para nosotros, para nuestro caso, el método científico va a haber una situación que va a ser el hecho en sí. ¿Y cuál es ese hecho? Es el experimento, ¿cierto?, que viene después. Entonces, ustedes a partir de ese hecho van a observar, van a plantear el problema o investigación, van a formular la hipótesis. Si quieren, experimentan, replican lo que yo hice en el video, o bien vuelven a ver el video y empiezan a notar, ¿cierto?, lo que les voy a mostrar un poquito más adelante. Siguen, ¿cierto?, con la organización, registro, análisis de datos, la conclusión. Y si ustedes ven que a lo mejor la conclusión es falsa, reformulan, ¿cierto?, la hipótesis. Entonces, veamos. Observo que voy a observar el hecho. Planteo, ¿cierto?, el problema mediante una pregunta. Formulo la hipótesis, que es la respuesta. La experimentación, como dije anteriormente, puedo replicar el experimento o bien vuelvo a observar el video. Organizo, registro o análisis de datos. Conclusión. Si la conclusión me parece falsa, formulo la hipótesis nuevamente y sigo los pasos nuevamente hacia abajo. Si es cierta, signo de pregunta. Hasta aquí nosotros vamos a llegar hasta la conclusión. Entonces, ¿cómo estructuro mi investigación? Viene el planteamiento del problema a través de una pregunta. La formulación de la hipótesis es respuesta a la pregunta. La experimentación, los materiales y reactivos que utilizo, si aplico técnicas y los procedimientos. Luego, ¿cierto?, siguiendo este supuesto orden, ¿cierto?, del método científico, la organización, registro de datos, registro los datos obtenidos, hago análisis de los datos, los resultados obtenidos y los resultados esperados, lo que yo espero de mi experimento. Y posteriormente, la conclusión. Entonces, esta es la estructura de trabajo. Ustedes este mismo esquema lo escriben en una hoja de blog o en una hoja de cuaderno o en una hoja de blog prepicado. Y en el primer recuadro, donde están los signos de pregunta o de interrogación, ustedes plantean su pregunta científica, que va a ser su problema científico. Luego buscan una respuesta a esa pregunta que ustedes plantean. Y posteriormente proceden a la parte que es la parte de experimentar, donde tengo los materiales y reactivos que voy a utilizar. Luego las técnicas a aplicar, ¿cierto? Si hay alguna técnica especial que hay que tener, ¿cierto? O un cierto cuidado. Y los procedimientos, que es el paso a paso de todo el trabajo que voy realizando o que ustedes van a realizar. Luego hacen un registro de datos obtenidos. Recuerden que dato también puede ser una frase a través de una observación. Realizan un
análisis de esos datos o de esas observaciones, los resultados obtenidos a partir, ¿cierto?, de esos datos y los resultados esperados, ¿cierto?, aquellos resultados ideales, ¿cierto?, que se pretende tener. Luego se compara los resultados obtenidos con los resultados esperados y realizo la conclusión. Y la conclusión, ¿cierto?, se concluye y van a ir, ¿cierto?, complementando esta frase con sus ideas, con sus conclusiones. Finalmente, para hacer un resumen, aquí en este esquema, ¿cierto?, los recuadros están unidos con flechas rojas para que se den cuenta que es un todo. Esto les va a permitir, ¿cierto?, a ver el método científico, el trabajo riguroso que llevan los científicos día a día en sus investigaciones. Por lo tanto, este es el esquema, ¿cierto?, va a ser el formato que deben seguir para desarrollar o potenciar sus habilidades científicas. Listo, chicos, los dejo ahora con la parte experimental. Ojalá les guste muchísimo porque es bien entretenido. Hola chicos y chicas, bienvenidos al laboratorio. Hoy vamos a tener nuestro taller número 3. Para ello van a contar con vitamina C como una fuente de ácido ascórbico, povidona yodada, nuestra fuente de yodo. Entonces, en 2 vasos van a preparar sus soluciones. En uno de ellos van a agregar la vitamina C y en el otro van a depositar 3 gotitas de yodo. Tienen que esperar a que la solución se vea homogénea, es decir, un solo color uniforme. Entonces, una vez que vea que no hay un color café intenso, quiere decir que la solución está homogénea. Bueno, y para la vitamina C, ¿cierto?, diluirla. Bueno, ya tenemos preparadas nuestras soluciones. En un vaso aparte, ¿qué van a hacer? Van a agregar un poco de la solución que contiene yodo. Ya. Van a observar de qué color es la solución, si es transparente o es translúcida. Luego van a observar la solución con la vitamina C, de qué color es, por qué se debe ese color. Ya van a hacer todo el análisis de la observación. Y luego que hayan observado bien y hayan registrado esos datos, van a ir agregando poco a poco la solución de la vitamina C en el vaso que contiene la solución de yodo. Entonces, vamos agregando poco a poco. ¿Y qué sucede? La solución de yodo se ha vuelto transparente. Probemos nuevamente. Agregamos nuevamente yodo y agregamos la solución de yodo, de vitamina C. Entonces, aquí para guiarlo en lo que es el paso del método científico, se tienen que plantear la pregunta, ¿ya? Ese va a ser su inicio, ¿cierto? Y luego encontrar una respuesta. Ustedes busquen su respuesta a esa pregunta. Y luego van a averiguar qué es lo que realmente sucede. Entonces, lo que realmente sucede van a ser sus resultados esperados. Y los resultados obtenidos es lo que ustedes obtienen experimentalmente. Recuerden que tienen que comparar resultado obtenido, resultado esperado y concluir, comparar y concluir. Y ahí nos estamos encaminando en lo que es la metodología científica. Listo, chicos, espero que este laboratorio haya sido de su agrado, entretenido, ¿ya? Nos estamos viendo. Besitos, pórtense bien.